Antes de comenzar con toda la descripción del aparato digestivo, vamos a hablar sobre unas generalidades sobre este mismo. La cavidad abdominal alberga la mayoría de los órganos del aparato digestivo y parte del aparato genitourinario. Está delimitado por las paredes músculo-aponeuróticas anterolateralmente, el diafragma superiormente y los músculos pélvicos por la parte inferior. Esta pared se extiende anterolateralmente por el abdomen y todos los órganos de la pared abdominal están cubiertos por esta capa de tejido conectivo peritoneo, que es muy delgado, y dentro de la cavidad peritoneal hay un líquido peritoneal que es parecido a un lubricante, y este sirve como tal, un lubricante, para la movilidad de los órganos de la cavidad abdominal. En la imagen podemos apreciar a los órganos del aparato digestivo, que es la boca, las glándulas salivales, faringe, esófago, hígado, vesícula biliar, conducto biliar, estómago, páncreas, duodeno, intestino delgado, intestino grueso, apéndice, recto y ano. Todos estos órganos los vamos a explicar a continuación, incluyendo su función y generalidades. Hola, muy buenas tardes. Mi equipo está conformado por García Estrella, Fátima Rubí, Díaz Huerta, Alberto Misael, y vamos a presentarles el tema de sistema digestivo. Para empezar, pues vamos a hablar de qué es. El aparato digestivo es un conjunto de órganos encargado del proceso de digestión, que supone la transformación y absorción de sustancias nutritivas. Su función principal es la de transformar los alimentos en sustancias más simples que puedan pasar al torrente sanguíneo para poder asimilarse por las células. Existe un conjunto de órganos que conforman el sistema digestivo. Como aquí mencionados, los órganos son la boca, la faringe, el esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Primero vamos a hablar de la boca, que es el inicio del tubo digestivo donde se llevan a cabo tres procesos importantes, que es la masticación, deglución y fonación, que es la emisión de los sonidos. Y de afuera hacia adentro vamos a encontrar los labios, que son el límite anterior de la boca, constituido por el orbicular de la boca. Las mejillas, que son el límite lateral de la boca, constituidas por el músculo bucinador y acomoda los alimentos. El paladar duro es el límite superior constituido por el hueso maxilar y el palatino. El paladar blando es el límite superior constituido por el pliegue músculo-membranoso que se extiende hasta la úvula. La lengua es el límite inferior y se compone de raíz, dorso y punta y está compuesta por 17 músculos. Los músculos de la lengua son el genigloso, hiogloso, faringogloso, estilogloso, patalogloso, amigdagloso y transverso de la lengua, lingual inferior, que esos son los músculos pares, y el lingual superior, que es un músculo impar. Para tener una visión más amplia sobre los músculos de la lengua, vamos a mencionar las inserciones de esta, que algunas están ubicadas en huesos y órganos cercanos. Las que están insertadas en los huesos son el hiogloso, estilogloso y geniogloso. En órganos cercanos, el palatogloso, amigdagloso y estilogloso. Y en otros huesos y tejidos blandos se encuentra el lingual superior y el lingual inferior. La lengua está compuesta por dos caras, dos bordes y un vértice. Las caras son superior e inferior, los bordes izquierdo y derecho, y el vértice se encuentra al frente. La lengua tiene diferentes papilas gustativas, que estas se clasifican en filiformes,
que son las termo y mecanorreceptoras, y son las que más se encuentran, las que tienen mayor amplitud en la lengua. Las fungiformes, que esas detectan los sabores dulces, ácidos y salados. Las foliadas, que detectan también sabores salados. Y las caliciformes, que son de sabor amargo. Las partes en las que se divide la lengua son la raíz, amígdalas linguales, papilas circunvaladas, el cuerpo, que se divide en dos partes, en región en borde izquierdo y derecho, el surco medio y el vértice, o también llamado punta. También podemos encontrar las amígdalas, que son parte del sistema linfático, el cual elimina las infecciones y mantiene equilibrados los fluidos corporales. La úvula evita que los alimentos y bebidas entren a la nasofaringe. Las papilas gustativas son unos órganos sensoriales que se encuentran en la lengua, los cuales perciben los sabores de los alimentos, ya sea amargo, ácido, salado, dulce y umami. Los dientes son una composición ósea que son de consistencia dura, blanquecina, implantados en las cavidades alveolares, tanto del hueso mandibular como de los huesos maxilares, y se dividen en incisivos, caninos, premolares y molares. El siguiente órgano que conocemos después de la boca es la faringe. Es un tubo musculomembranoso que inicia en las fosas nasales y se adentra en el cuello, acabando en el esófago. Su función es mixta, ya que participa en funciones respiratorias y digestivas, las dos. La faringe se divide en tres porciones. La primera porción es nasofaringe, que se encuentra posterior en las cavidades nasales y por encima del paladar blando. Las funciones de la nasofaringe son fundamentalmente, en la participación en la fonación, la respiración y ventilación del oído medio. La laringofaringe o hipofaringe, continuación inferior de la orofaringe, se extiende desde la punta de la epiglotis de la cara inferior del cartílago cricoides. También constituye la parte final de la faringe y acaba en un doble conducto. Por su parte posterior se continúa en el esófago y por su parte interior con la laringe. Y para terminarlo, orofaringe, en la parte media de la faringe se extiende desde el paladar blando, a la punta superior de la epiglotis y se encuentra posterior a la cavidad vocal. Completando la información, en la parte inferior de la faringe, el canal se divide en dos conductos, uno para los alimentos, que es el esófago, y otro para el aire, que es la tráquea. Y en la imagen podemos observar la nasofaringe, que es la primera, luego la orofaringe, la media, y la laringofaringe, que es la final. El esófago es un tubo muscular que transporta alimentos y líquidos desde la boca del estómago. Desde el punto de vista topográfico, pueden distinguirse en él 4 porciones. En la primera porción es la superior o cervical, que se extiende desde el cartílago cricoides hasta un plano horizontal formado por la horquilla esternal. La segunda porción es media o torácica, que desde este mismo plano se prolonga hasta el diafragma. La tercera porción es la diafragmática, que corresponde al anillo esofágico del diafragma, y la cuarta es una porción inferior o abdominal comprendida entre el diafragma y el estómago. En el tórax se sitúa detrás de la tráquea, en el mediastino posterior, y está en contacto de arriba abajo con la aorta, el bronquio principal izquierdo y la aurícula izquierda. La longitud media en el adulto es de unos 22 a 25 centímetros, donde 5 a 6 centímetros son para el esófago cervical
16 a 18 para la porción torácica y 3 centímetros para el segmento abdominal. Se encuentra detrás de la tráquea y frente a la columna vertebral. Es un conducto muscular hueco que conecta la garganta con el estómago. La pared del tubo está formado por 4 capas distintas. La primera es la mucosa, que es la más interna y se divide en epíteto, lámina propia, capa muscular de la mucosa. Sus funciones son la barrera secretora, que es secretora de enzimas y digestiva, moco y anticuerpos. La absortiva, que son los productos de la digestión para llevarlos al sistema. Y la submucosa contiene los vasos sanguíneos de mayor calibre, con ramificaciones para la mucosa y capa muscular. Contiene redes nerviosas sensitivas y se encuentra a lo largo del tubo digestivo. Y también contiene fibras motoras autónomas. La muscular propia es la mayor parte del tubo digestivo. Consiste en dos capas concéntricas. La primera es la interna, que comprime y mezcla el contenido de la luz del tubo digestivo. La externa desplaza el bolo alimenticio a partir de contracciones rítmicas. Entre las dos capas se encuentra una lámina de tejido conjuntivo, donde se encuentra el plexo mientérico y el plexo de Auerbach. Y por último tenemos la serosa o adventicia, que es la que recubre por fuera todo el tubo digestivo. El siguiente sería el estómago. El estómago ayuda a digerir los alimentos mezclarlos, con jugos digestivos, convirtiéndolos en un líquido diluido. Los alimentos pueden, después de ser masticados y lubricados con la saliva, descienden por el esófago, se vienen por este camino hasta llegar al estómago, donde se mezclan con los jugos gástricos y la mucina. Estas sustancias producidas por las glándulas gástricas eh, favorecen la digestión de los alimentos. La pared gástrica tiene unos músculos llamados capa muscular que se contraen y relajan mezclando el bolo alimenticio con los jugos gástricos, que estos son secretados por las rugosidades del estómago, y desplazándolo hacia el píloro para que pase al intestino delgado. El estómago tiene 3 capas. Como ya he mencionado, la mucosa es la más interna. En esta se encuentran las glándulas, la muscular y la serosa, que es una membrana externa que recubre el estómago. Anatómicamente se reconocen varias partes del estómago: la unión esofogástrica, cardias, el cuerpo gástrico, que incluye el fundus, la curvadura mayor, la curvadura menor y el antro. Y el píloro, que es la zona de la unión del estómago con el intestino delgado. Como ya los mencionaron, la unión esofagogástrica es esta parte, el cardias viene siendo esta, y el cuerpo gástrico es todo esto. El fundus es la parte de arriba, la curvatura mayor y la curvatura menor, y el antro, que es esta parte de aquí, y el píloro, que es la zona de la unión del estómago con el intestino delgado. El intestino delgado es un órgano en forma de tubo largo que conecta el estómago con el intestino grueso. Mide casi 20 pies de largo, que son 6 metros, y el intestino delgado tiene 3 partes: el duodeno, yeyuno y ileón. Su función es continuar el proceso de la digestión de los alimentos que vienen del estómago y absorben los nutrientes, las vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas y proteínas, y el agua para usarlos en el cuerpo.
El intestino grueso, este rodea el intestino delgado, genera un marco llamado marco colónico. El intestino grueso es la porción del sistema digestivo con mayor responsabilidad de la absorción de agua de los residuos alimenticios no digeribles. La válvula iliocecal del ilion, que se le llama el intestino delgado, pasa el material al intestino grueso por el ciego. El material pasa a través de las porciones ascendentes, descendentes, transversas y sigmoide del colon y finalmente al recto. Desde este los desechos se expulsan del organismo. Ahora vamos a ver las glándulas anexas, que son el hígado, páncreas, las glándulas salivales, que son las parótidas, submandibulares y sublinguales. La vesícula biliar no es una glándula, pero forma parte de los órganos anexos. Cada una de las estructuras glandulares facilitan la digestión de los alimentos del tubo digestivo. Las glándulas salivales drenan en la cavidad bucal y su producto de secreción es la saliva. Existen también glándulas salivares menores que se encuentran en la submucosa de las distintas regiones de la cavidad bucal. Estas son las labiales, bucales, palatinas, molares y linguales. La saliva comprende las secreciones combinadas de todas las glándulas salivales, mayores y menores, y estas glándulas producen de 1200 mililitros por día. Existen fases del proceso de digestión, que la digestión es un proceso mediante el cual la comida y la bebida se descomponen en partes más pequeñas para que el cuerpo las pueda utilizar para crear y nutrir las células y también para proporcionar energía. La primera fase del proceso es la ingestión, que consta de introducir los alimentos por la boca, ya sea comida o bebida. El siguiente proceso es la masticación. Tan pronto como los alimentos han sido introducidos en la boca, los dientes la trituran mediante la masticación, de manera en que formen como un tipo de papilla para que sea más fácil su introducción. En estas fases vamos a ver varios procesos que se van a dividir en la ingestión, la digestión, absorción y egestión. La insalivación, la tercera fase es la insalivación, que se produce en la masticación. Las glándulas salivales segregan un líquido claro y algo viscoso, que es la saliva, que se mezcla con los alimentos que se están triturando, con los alimentos triturados y mezclados con la saliva. La lengua va formando el denominado bolo alimenticio, y esta fase dura aproximadamente 1 minuto. La deglución y propulsión. Después de haber sido masticados e insalivados los alimentos, el bolo alimenticio se traga y pasando por el esófago se dirige al estómago. A partir de este momento, las fases consecutivas se desarrollan de manera involuntaria y el bolo alimenticio avanza hasta el estómago mediante contracciones reflejas de los músculos de la pared del esófago. El músculo de la pared del esófago es un músculo liso que es involuntario. Existen diferentes tipos de músculo, que también se encuentra el estriado, que ese lo podemos mover a voluntad, y el músculo cardíaco, que es un músculo autónomo, pero con las características de este músculo, del estriado. Y este proceso dura de 2 a 3 minutos. La digestión gástrica. Tan pronto como el bolo alimenticio llega al estómago, empieza la digestión química de los alimentos, mediante un proceso por el que las grandes moléculas se degradan y transforman en unas lo suficientemente pequeñas como para ser absorbidas por las mucosas del tubo digestivo.
Y en este proceso los jugos gástricos son de gran importancia, y este proceso dura de 2 a 4 horas. El siguiente proceso, que es el sexto, es la producción de la bilis. El hígado desempeña una función metabolizadora decisiva en todo el proceso de digestión. La bilis es una sustancia de color claro, amarillenta y sabor amargo, que se utiliza en el duodeno como producto disolvente de las grasas para convertirlas en partículas pequeñas, aptas para ser digeridas por las enzimas pancreáticas. Cuando se cumple su función, parte de la bilis se reincorpora al hígado. El séptimo proceso es la producción del jugo pancreático. El páncreas produce el jugo pancreático, que es una sustancia que contiene gran cantidad de enzimas, que son estructuras proteicas que catalizan una reacción bioquímica específica. Siguiendo el conducto pancreático, estas enzimas desembocan en el duodeno, donde colaboran a la degradación de los glúcidos, los lípidos y las proteínas que contienen los alimentos. El proceso de digestión química, que es la absorción de los alimentos, eh, última fase del proceso de digestión que tiene lugar en el intestino delgado, donde procedente del estómago y a través del duodeno va a parar todo el producto formado por los alimentos mezclados por los jugos gástricos. Dicho producto se mezcla con las secreciones del páncreas y del hígado. Esta fase dura alrededor de 1 a 4 horas. También es la formación de las heces, que son los residuos que ha dejado el producto digestivo que no se han digerido, pasan al intestino grueso, en donde se absorbe el agua que constituyen, donde se absorbe el agua que contienen y también algunas sustancias todavía aprovechables, gracias a la acción de la flora intestinal. Con todos los residuos se forma el bolo fecal, que se deposita en el recto en espera de ser expulsado. Este proceso puede durar de 10 horas o incluso algunos días. La defecación es el último proceso, que son los residuos que se han generado a lo largo de todo el proceso digestivo y se han almacenado en el recto y son expulsados al exterior del organismo en forma de heces a través del ano mediante un mecanismo voluntario que contribuye a la defecación. Ya para finalizar, es necesario que tengamos en conocer todo este sistema, eh, ya que no se conoce bien a fondo, más bien no se pone la dedicación para saber todos los procesos que lleva el sistema digestivo, desde que entran los alimentos hasta que salen. Es muchísimo las cosas que se hacen, los órganos que intervienen, la función de estos, cómo, cómo ayudan a los alimentos para que sean absorbidos por el cuerpo, los líquidos que esto secreta para que los alimentos logren pues, básicamente desintegrarse hasta cierto punto para que los demás órganos lo absorben. Entonces es un sistema muy completo, muy interesante, que es importante que se conozca a fondo.